Ustedes han leído en sus agendas la reflexión propuesta para esta mañana y para algunas sesiones subsiguientes. Y el tema propuesto es hermoso, pero desafiante. El mundo cristiano hoy escapa a la palabra santidad, como escapan las ratas de un barco que se hunde. Frente a un asunto que está tan alto, el ser humano escoge mejor opciones que son de su propia manufactura y prefieren obviarla de diversas maneras. Sin embargo, cuando vamos a la palabra del Señor, la abundancia bíblica y también la abundancia en la inspiración respecto a esto de la santidad no deja lugar a ninguna duda. Quizá del Salmo 29 y el versículo 2 es donde tomamos la idea para el título general de esta sesión. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Hermosura o belleza de la santidad. Aquí encontramos un imperativo en relación con este aspecto. Y no es el único lugar. Como ya dijimos, hay una abundancia bíblica extraordinaria. Y vamos solamente a mirar otros dos pasajes que están dados en la misma conjugación. En Primera de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 16, nos dice el apóstol: porque escrito está, sed santos como yo soy santo. Hemos leído dos imperativos, ¿verdad? Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad y sed santos como yo soy santo. Podríamos recordar también el Sermón del Monte en San Mateo 5, cuando Jesús dijo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí hay imperativos. La salvación está dada en imperativos, no en potenciales, no en dubitativos, no en opcionales. Por eso es que la palabra nos dice también en Hebreos 12:14, seguid la paz ¿con cuántos? Con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esta mañana vamos a leer con abundancia la inspiración. Y la primera cita la encontramos en la matutina Alza tus ojos del 26 de marzo, que confirmando por supuesto el texto bíblico, dice lo siguiente: Dios es honrado solo cuando los que profesan creer en Él son amoldados a su imagen. Debemos representar ante el mundo la belleza de la santidad, porque nunca, ¿qué leímos en Hebreos 12:14? Sin santidad, ¿cuántos verán al Señor? Nadie. Y aquí la inspiración, usando la misma terminología, nos dice: porque nunca entraremos a través de las puertas de Dios hasta que perfeccionemos un carácter como el de Cristo. Quizá se fijaron en la primera parte de la declaración que dice: Dios es honrado solo cuando los que profesan creer en Él son amoldados a su imagen. ¿Qué es eso de amoldar? ¿Qué es un molde? Es un asunto, ¿verdad? Una forma en la cual se echa un líquido o alguna otra cosa. ¿Para qué? Para que tome exactamente esa forma, lo que se vacía ahí.
toma exactamente la forma. Y aquí nos dice que Dios es honrado solo cuando los que profesan creer en Él son amoldados, se dejan vaciar en ese molde para que tomen esa misma forma, esas mismas características. Muy bien, ¿qué es santidad? ¿Qué es santidad? Bueno, de manera rápida, el lenguaje del diccionario que nos dice que es cualidad de santo. Y respecto a santo nos dice que es una cosa, cuando es de cosas, algo apartado para un uso específico y especialmente religioso. Y cuando se trata de personas, el mismo diccionario nos dice que santo es alguien perfecto y libre de culpa. Pero por supuesto que nuestro diccionario es la palabra del Señor y ella nos da mejores detalles. Vamos al Salmo 15. El Salmo 15 hace una pregunta y estaremos examinando luego en la reflexión del mediodía en relación con el monte santo. Salmo capítulo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Quien su dinero, el que jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Aquí hay una buena definición de santidad, ¿verdad? Y esos que practican eso, ¿dónde están? ¿Quiénes son? Bueno, en la Biblia los encontramos allá en las escenas finales, de manera especial. En Apocalipsis, el capítulo 14, los versículos 1 al 15, encontramos la gente del Salmo, del 1 al 5, encontramos la gente del Salmo 15, ¿verdad? Apocalipsis 14, 1 al 5. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender aquel canto, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Nuestro Salvador, dice la inspiración, y leo del Conflicto de los Siglos, páginas 680, 681. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia y mediante el cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo: viene el príncipe de este mundo,
mas no tiene nada en mí. San Juan 14:30. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Esta es la condición en la que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Esta es la condición. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación, ni siquiera ¿en dónde? Ni siquiera en pensamiento. Y la norma es bien alta, ¿verdad? Oh, el cielo es precioso. Y por supuesto, el precio no puede ser ninguna baratija que adquirimos en el remate de las gangas. Por eso es que la norma es la mente de Cristo, y Él no pudo ser inducido a la tentación ni siquiera en pensamiento, y esta es la condición en la que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. No sé cuántos de los que estamos aquí hemos pensado en el tiempo de angustia, no sé. Y no sé si hemos pensado que nos puede ocurrir en nuestros días, ¿verdad? Durante nuestra vida, no sé. Y no sé si nos hemos quizá asustado, pero sin resultados positivos y sin que ese temor nos lleve a tomar las medidas apropiadas para poder estar libres de temor, como nos dice el apóstol Juan. Yo no sé. Pero el verdadero amor echa fuera el temor. Y hay un aspecto que quiero de manera especial llamar la atención, ya lo he mencionado, es esto de que ni siquiera en pensamiento. A un hombre del Antiguo Testamento, de quien Dios le dio testimonio a Satanás y lo colocó como ejemplo de lo que era un verdadero cristiano. Ese hombre que Dios lo definió, ¿recuerdan cómo lo definió? ¿No has considerado, mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ese varón perfecto y recto, según el testimonio de Dios, le faltaba, sin embargo, avanzar en el camino de la santidad. Y ustedes recuerdan que frente a la prueba, y junto con declaraciones que deberían mover nuestro corazón en admiración, y mejor todavía en imitación, él dijo: no entiendo por qué me está torturando. Si yo he sido padre del huérfano, esposo de la viuda, he atendido la necesidad del prójimo, en fin, examinaba su vida, no encontraba asuntos en los cuales estuviera fallándole al Señor. Y ustedes recuerdan, nosotros estamos en mejor condición de Job para entender el sufrimiento. Recuerden que Job creía que era Dios el que le había mandado todo eso, y era la forma como Dios le pagaba ahora su fidelidad. Sin embargo, ¿qué dijo? Aunque me matare, ¿qué? En él esperaré, y yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y aún después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Pero con todas esas declaraciones y acciones impresionantes de fe, sin embargo, todavía le faltaba a ese varón perfecto y recto subir un poco en la escala de la santidad. Y junto con esa fe, tuvo algunos momentos, ustedes lo recuerdan, de expresiones de desesperación. Y Dios lo entendió. Y es muy interesante. Cuando ustedes leen el libro de Job,
encuentran que en medio del dolor, en medio de ese divieso maligno, Job en algunos casos cuestiona a Dios y dice, me gustaría ir hasta la silla, ¿verdad? Y los amigos son los que defienden a Dios. Y al final encontramos una sorpresa. A los que lo defendieron, Dios les dice, no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Vaya y díganle a él, a ese que ustedes han acusado, y que aparentemente me ha cuestionado y me ha enfrentado, díganle que ore por ustedes, porque a él lo oiré, pero a vosotros no. Y él orará por vosotros, y yo lo escucharé a él, para no trataros afrentosamente. ¡Qué Dios! ¡Qué Dios que ve el motivo, pero que no deja pasar por alto lo que todavía falta! Porque a Job le faltaba crecer un poco más, como sin duda nos falta crecer a por lo menos un servidor de los que estamos aquí. Y ahora el Señor le dice, de una manera especial, le hace un reto, y cuando abrimos la palabra en el capítulo 38 de Job, encontramos que el Señor le dice, ahora, alístate, ahora, ciñe como varón, ¿qué? Ciñe como varón tus lomos, y yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Qué son los lomos en la Escritura de manera general? La cintura. ¿Y cómo es que hay que ceñirse la cintura? ¿Para qué ceñirse la cintura cuando nos van a hacer preguntas y vamos a contestar preguntas? ¿Para qué ceñirse la cintura? Ustedes saben que la cintura, los lomos, aún modernamente, son ceñidos cuando se van a hacer fuerzas especiales. Las personas que se dedican a levantar fardos pesados, pues para salvaguardarse usan fajas, ¿verdad? Se ciñen los lomos, aprietan su cintura. Los cantantes de ópera también, por la fuerza que hacen con el abdomen, ciñen sus lomos desde el punto de vista bíblico en ese significado cuando van a sus conciertos. Y ahora el Señor le dice a Job que se ciña los lomos porque le va a hacer preguntas. Y le hace una serie de preguntas. Job, sin duda que ciñó los lomos que dijo Pedro, que eran los que debíamos ceñir para este asunto de la santidad. El apóstol Pedro, primera carta, capítulo 1, versículo 13, nos dice lo siguiente. Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esos son los lomos que hay que ceñir de manera especialísima, porque ahí es donde se libra la batalla del Armagedón, ¿verdad? Ahí es donde se encuentra la capacitación y donde se hace el examen final para el cielo. ¿Y con qué virus en los lomos del entendimiento se podrá entrar al cielo? ¿Con un solo virus? Ninguno. El Señor hará una tomografía o una resonancia magnética con contraste para detectar si hay cualquier virus, y entonces no pasará quien sea portador de ese virus, porque todo comenzó ¿con qué? Con un virus. Entonces no se puede volver a lo mismo. El mal no, dice la palabra, resurgirá dos veces, no aparecerá dos veces. Por lo tanto, el Señor se asegura de que todo candidato al cielo
no lleve ni un solo virus, y fue lo que leímos, que Cristo ni en pensamiento se dio a la tentación. Sigo leyendo la inspiración. En este momento, en Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 43 y 44. Dios manda que llenemos la mente con pensamientos grandes y puros. Anoche nos hablaban de esto, ¿recuerdan? En el segundo punto, lo que nos hablaban anoche. Dios manda que llenemos la mente con pensamientos grandes y puros. Desea que meditemos en su amor y misericordia, que estudiemos su obra maravillosa en el gran plan de redención. Entonces, ¿cuándo? Cuando llenemos nuestra mente con pensamientos grandes y puros, cuando meditemos en su amor y misericordia, entonces podremos comprender la verdad con claridad cada vez mayor. Nuestro deseo de pureza y de corazón y claridad de pensamiento será más elevado y santo. Y escuchen esto, el alma que mora en la atmósfera pura de los pensamientos santos será transformada por la comunión con Dios por medio del estudio de las Escrituras. ¿Quién? El alma que mora en la atmósfera pura de los pensamientos santos. ¿Qué es morar? ¿Qué es morar? Morar no es cuando nos conmovemos en un congreso. Morar no es cuando en una noche de vigilia pues sentimos un impacto especial en nuestra mente. No es cuando dejamos escapar lágrimas porque nuestra mente se llenó de ansias de cielo y de pensamiento de las cosas celestiales. Esos momentos no son morar. Morar es vivir. Morar es una continuidad, ¿verdad? He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y morará con ellos. ¿Qué quiere decir eso? Sabemos que el Señor está anhelando venir a establecer su trono aquí cuando todo sea restaurado. El alma que mora en la atmósfera pura de los pensamientos santos será transformada por la comunión con Dios por medio del estudio de las Escrituras. Y el resultado final lo sabemos. Jesús lo dijo. Jesús dijo cuál sería el destino de los de limpio corazón. ¿Recuerdan? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y le dije que iba a leer bastante de la inspiración, porque donde hay expresiones inspiradas, precisas, pues es mejor leer que colocar nuestras propias palabras. En la ciudad de Dios no entrará nada que mancille. Todos los que morarán en ella habrán llegado aquí a ser puros de corazón. Estoy leyendo el camino a Cristo, en la bienaventuranza los de limpio corazón. El que vaya aprendiendo, en el que vaya aprendiendo de Jesús, se manifestará creciente repugnancia por los hábitos descuidados, el lenguaje vulgar y los pensamientos impuros. Cuando Cristo viva en el corazón, habrá limpieza y cultura en el pensamiento y en los modales. Pero las palabras de Cristo, bienaventurados los de limpio corazón, tienen un significado mucho más profundo. No se refiere únicamente a los que son puros según el concepto del mundo, es decir, exentos de sensualidad y concupiscencia. Interesante. Generalmente lo asociamos con eso, ¿verdad? Pero cuando Jesús dijo bienaventurados de limpio corazón, estamos leyendo, no se refiere únicamente a los que son puros según el concepto del mundo, es decir, que están exentos de sensualidad y concupiscencia, sino a los que son fieles en los pensamientos y motivos del alma,
libres del orgullo y del amor propio. ¿Y libres de eso en dónde? ¿En la apariencia? He aquí tú amas la verdad ¿en dónde? En lo íntimo, ¿verdad? Que ninguno piense de sí, que ninguno tenga más elevado concepto de sí que el que deba tener, allá adentro, donde los labios pueden estar diciendo una cosa, pero allá en lo íntimo está la verdad. Allá en lo íntimo está la verdad de lo que somos, qué estamos pensando. Incluye entonces a los que son fieles en los pensamientos y motivos del alma, libres del orgullo y el amor propio, humildes y generosos como niños. Los de puro corazón ven a Dios en un aspecto nuevo y atractivo como su Redentor. Mientras disciernen la pureza y hermosura de su carácter, anhelan reflejar su imagen. Para ellos es un padre que abraza a un hijo arrepentido, y sus corazones rebosan de alegría indecible y de gloria plena. Los de puro corazón perciben al Creador en las obras de su mano poderosa, en las obras de belleza que componen el universo. Qué interesante. Los de puro corazón saben entusiasmarse con la belleza de la flor. Saben gozarse con el color de los pájaros. Experimentan profunda satisfacción con las formas, colores y diseños de los peces. Aquí nos dice que esta gente, los de puro corazón, se recrean en las obras de la mano poderosa y en esa belleza que compone el universo. Pero en su palabra escrita ven con mayor claridad aún la revelación de su misericordia, su bondad y su gracia. Las verdades escondidas a los sabios y a los prudentes se revelan a los niños. La hermosura y el encanto de la verdad ¿tiene para nosotros encanto la verdad? ¿O la verdad para alguno le es una molestia? ¿O para muchos la verdad es una molestia? La santidad es una molestia. Por eso, como decíamos antes, el mundo religioso de hoy, las 7 mujeres, de manera general, recuerden las 7 mujeres de Isaías 4:1, las 7 mujeres le sacan el cuerpo a la santidad, ¿verdad? Aquí nos dice que la hermosura y el encanto de la verdad son apreciados por quienes realmente permiten al cielo un nuevo o un puro corazón, nuevo por supuesto también. Y ellos, movidos por un espíritu sencillo, como el de un niño, desean cumplir y conocer la voluntad de Dios. Discernimos la verdad cuando llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. En nuestra próxima sesión veremos algo más de esto. ¿Cuándo es que realmente conocemos en lo que el profeta Ezequiel dijo, el diseño de la casa? Los de limpio corazón viven como en la presencia de Dios durante los días que Él les concede aquí en la tierra, y lo verán cara a cara en el futuro e inmortal estado, así como Adán, cuando andaba y hablaba con Él en el Edén. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Y una declaración adicional en la matutina Alza tus ojos del 26 de marzo, nos dice lo siguiente: si nosotros, con confianza en Dios, nos esforzamos por lograr la santificación, la recibiremos. Entonces, como testigos de Cristo, daremos a conocer lo que la gracia de Dios ha producido en nosotros. ¿Quiénes? Los que con confianza en Dios se esfuercen. Pero se nos dice también que eso será solamente un remanente.
Y leo de Alza tus ojos el 8 de diciembre. El remanente que purifique sus almas por la obediencia a la verdad, se fortalecerá mediante este proceso de prueba y mostrará la belleza de la santidad en medio de la apostasía. Y cuando habla de apostasía, ¿a quiénes se referirá? ¿Hablamos de apostasía de alguien que nunca ha hecho profesión de fe? ¿Cabe ahí la expresión apostasía? ¿En dónde es que cabe la expresión apostasía? En todo el que haya hecho una profesión de cristiano, el que haya hecho una profesión de servir al Señor y de obedecer su palabra. Habrá un remanente que purificará sus almas por la obediencia a la verdad y mostrará la belleza de la santidad en medio de la apostasía. De ese remanente Cristo dice: en las palmas de las manos te tengo esculpida. Su memoria será eterna. Ahora necesitamos esa fe viviente. Déjeme hacer algunas cortas reflexiones de este asunto del remanente que purifique sus almas por la obediencia a la verdad. Ustedes conocen de memoria el texto de Apocalipsis 12:17, que nos dice: entonces el dragón, ¿qué pasó? ¿Contra quién se llenó de ira? ¿Y se fue a hacer guerra contra quién? Contra el resto de la descendencia de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Contra quién es la guerra del dragón? No con la mujer, no con la mujer. Y a ver si colocamos aquí algunas reflexiones. Ustedes saben que desde el punto de vista histórico, ¿verdad?, en el desenvolvimiento histórico de la profecía, este remanente de la mujer, pues es el pueblo adventista que se formó para 1844 y que era parte de la descendencia de la mujer. La mujer, que históricamente hasta ese momento lo habían sido las iglesias evangélicas que surgieron con la Reforma, tuvieron descendencia. Y por el mismo tiempo que apareció la iglesia adventista, aparecieron otros grupos como los testigos de Jehová y como los mormones, para citar otros dos. Ellos formaban parte históricamente en la profecía. Ellos formaban parte de la descendencia de la mujer. Pero de esa descendencia hubo un remanente que decidió guardar los mandamientos de Dios y recibir y aceptar y recibir ese don de Dios, el testimonio de Jesucristo. Bien, esa es la historia profética. Y en la escatología, ¿cómo aplicamos esto? En nuestro tiempo final, ¿cómo es que se aplica esto ahora? Interesante, qué hermoso que la palabra del Señor es viva y eficaz, y la palabra del Señor fue ayer, es hoy y será mañana. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Y vamos a decirlo de una manera clara. Por supuesto que el enemigo está irado a nivel de pueblo adventista porque la mujer tiene la teoría de la verdad. Y el diablo odia la teoría de la verdad. El diablo odia la verdad doctrinal. Porque obviamente la verdad doctrinal es la que nos enrumba, ¿verdad? Pero, la guerra en este tiempo final no va a ser contra la mujer. La guerra es contra el remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo.
Lean ustedes una declaración de la hermana Huay, está en Maranata, está también en la matutina Recibiréis Poder. Se me va en este momento la página exacta en Recibiréis Poder. Pero la hermana Huay dice algo muy interesante. Cuando recibamos el Espíritu Santo, cuando vivamos, exactamente dice, cuando vivamos, cuando el Espíritu Santo viva en nosotros, entonces seremos el pueblo que guarda los mandamientos. Y resulta que el Espíritu Santo se recibe es cuando se es nueva criatura. El Espíritu Santo se recibe bajo el nuevo nacimiento. Y para el nuevo nacimiento, la sierva del Señor escribió en 1897, ahí en su Biblia de estudio, en el comentario de Romanos capítulo 6, hay un pequeño título que dice, muchos son sepultados vivos. Y dice a la letra lo siguiente, el nuevo nacimiento es una experiencia rara en esta época del mundo. Esta es la razón por la cual hay tantas perplejidades en las iglesias. Muchos, muchísimos, que pretenden tener el nombre de Cristo, han sido bautizados, pero son impíos. Fueron sepultados vivos. El yo no murió y por lo tanto no renacieron a una nueva vida en Cristo. Acabo de citar lo que la sierva del Señor escribió en 1897. Y ella dijo, hablando de nuestro medio, el nuevo nacimiento es una experiencia rara en esta época del mundo. Y hoy con las grandes ayudas que tenemos para la santidad, como el cine, como la televisión, el celular, toda esta tecnología de punta, hoy sí no debe ser rara. Y hoy que tenemos una moda que ayuda más que en 1897, ¿qué les parece? Espero que me estén siguiendo en la ironía que estoy haciendo en este momento, ¿verdad? Si en 1897 con una sociedad de moda victoriana, para hablar en esos aspectos, y sin los avances tecnológicos que pueden servir y de hecho sirven y bien usados pues son una gran ayuda para el Evangelio, pero que por cada uso bueno, cuántos usos perversos hay de la tecnología. Entonces, ¿cómo será el nuevo nacimiento hoy? Así es que creo que es también bastante raro. Y por eso la sierva del Señor dijo, es cuando hayamos recibido ese Espíritu Santo que se recibe con la entrega de la voluntad, que seremos el pueblo que guarda los mandamientos, ¿verdad? Y el dragón, por eso es, porque al igual que en la historia de Israel, en toda época de la historia de Israel, ¿cuánto fue el remanente fiel? ¿Cuánto fue el remanente fiel cuando salieron de Egipto? De los espías, de los 12, ¿cuál fue el remanente fiel? En tiempos de Elías, por lo menos 2 millones, hablando de hombres en Israel, ¿cuántos era el remanente fiel? 7,000. En toda época de la historia. Ese es el remanente que recibe la guerra final. La Biblia usa la terminología en Efesios cuando dice que Cristo va a presentarse una iglesia sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. Y la Biblia habla de iglesia. Pero habla de iglesia no en el contexto que estamos nosotros acostumbrados a conceptuar, de un ente. No en esos términos habla la Biblia al decir iglesia sin mancha y sin arruga, sino habla en los términos en que Elena de White, cuando habla de esta situación final, de la guerra final, contra el remanente que guarda los mandamientos de Dios, ustedes lo han leído. Elena de White en el conflicto de los siglos dice, usando términos más aplicados a nuestra realidad, lo que va a ser perseguido no es una iglesia, sino una secta aborrecida. Debemos formar parte de ese remanente.
No importa que el mundo diga que es una secta. Es mejor ser perseguidos que perseguir, ¿verdad? Es mejor que nos encontremos de parte del Señor entre ese remanente que por haberse elevado a la santidad, a esa altura de la cual dijo el Señor. Interesante el texto de Isaías 57:15, así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura, una altura por allá, a millones de años luz, ¿verdad? Pero él dijo que también había una altura aquí en la tierra. Y él habita es en las alturas, en la de allá arriba y en la de aquí abajo, que también él la considera altura, la altura del corazón humilde. Oh, él le dijo a Jeremías en el capítulo 33, versículo 3, clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré ¿qué? Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿A qué se refería el Señor? ¿Se refería a las galaxias, a las constelaciones, a los cuásares, a los agujeros negros? Esas eran las cosas grandes que él decía. ¿Y cuáles eran las ocultas? Lo que no alcanza a ver nuestra vista, la célula, el átomo, los virus, todo eso. No. Interesante que el Señor le dice eso a Jeremías cuando está en el patio de la cárcel. ¿Qué cosa grande se puede aprender en una cárcel si vamos a hablar de asuntos que valgan la pena en este mundo? La cárcel es la peor escuela que puede existir, ¿verdad? De maldad y de todo lo perverso. Y Jeremías estaba en el patio de la cárcel y el Señor le dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hemos citado una en Isaías 57. Y Juan el Bautista se elevó a otra altura. Ustedes lo han leído en el Deseado de todas las gentes. En el capítulo La voz que clama en el desierto, dice, mirando por fe al Redentor del mundo, Juan se elevó a la altura de la abnegación. ¿Qué alturas? Esas son alturas que tú no conoces, que yo no conozco, a menos que le hayamos permitido al Señor crear en nosotros un nuevo corazón. Entonces seremos el pueblo que guarda los mandamientos. Entonces seremos el pueblo que se eleva a esa enorme altura de la santidad, que alcanza tanta altura que se puede ver a Dios. Y entonces estaremos listos para que venga lo que venga, podamos decir, he aquí nuestro Dios, te hemos esperado y Él nos salvará. La sierva del Señor dice lo siguiente, al considerar el poco tiempo que nos queda, debiéramos velar y orar como pueblo y en ningún caso dejarnos distraer de la solemne obra de preparación para el gran acontecimiento que nos espera. Porque el tiempo se alarga aparentemente, muchos se han vuelto descuidados e indiferentes acerca de sus palabras y acciones. Estoy leyendo Joyas de los Testimonios, tomo 1, páginas 505-506. No comprenden su peligro y no ven ni entienden la misericordia de nuestro Dios al prolongar el tiempo de gracia, a fin de que tengan oportunidad de adquirir un carácter digno de la vida futura e inmortal. Cada momento es del más alto valor. Oh, hermanos, y aquí quiero hacer una reflexión en esto de cada momento. Y cómo me alegra encontramos aquí un buen número de jóvenes y aún de niños. Cada momento. ¿Cuánto es la eternidad? Bueno, no, apenas podemos decir que es algo que no se acaba y hasta ahí llegamos, ¿verdad? Podríamos comparar, ¿cómo comparar esta vida, joven, niño, hermano adulto? Estos 70 u 80 años que tenemos aquí, ¿cómo podríamos compararlos con la eternidad? Creo que podríamos en algo que nos dé una idea. ¿Qué les parece
si pensamos en la eternidad como el mar, como todo el agua que tenemos en el planeta. Y el tiempo que tenemos aquí como una gotica minúscula que usted saca del mar. Podría ser una figura más o menos aproximada, ¿cierto? Para aquí nuestra condición limitada. Y bueno, si alguno no conoce el mar, pues entonces creo que todos conocemos la arena. ¿Cuánto grano de arena de esa que usan para frisar paredes o revocar, no sé cómo dicen acá? ¿Cuánto granito de arena hay en una mano, en una manotada? ¿Cuántos habrá? Fácilmente puede haber un par de millones. Ahora, ¿cuánto grano de arena hay en todas las playas del mundo, del mar y de los ríos, en los desiertos y en las montañas? Así es que el tiempo que tenemos aquí es un granito de arena comparado con las arenas del mundo, ¿verdad? Y por eso nos dice la inspiración, cada momento es del más alto valor. Porque increíble, increíble el regalo de Dios, de que en ese tiempito, en ese granito o en esa gota de agua, nuestra conducta, nuestras actitudes, nuestra decisión, nuestro rumbo que tomemos en ese granito de arena, el Señor dice, ahora te doy todas las arenas que existen, ahora te doy todo el mar, por el uso que hiciste de ese granito que te di, que fue un parpadeo en el tiempo. Cada momento es del más alto valor. Y al considerar el poco tiempo que nos queda, debiéramos velar y orar. Se les concede tiempo, no para que lo dediquen a estudiar sus propias comodidades y a transformarse en moradores de la tierra. Sabemos que especialmente en la juventud, y es apenas entendible, estamos preocupados por cómo asegurar el futuro. Vengo de un lugar de hablar con unos muchachos que estaban sumamente inquietos y me preguntan del futuro, pues les decimos, jóvenes, su futuro está en el cielo. O es que piensa que el de aquí abajo es mejor, ¿verdad? Se les concede tiempo para que lo dediquen a estudiar no sus propias comodidades y a transformarse en moradores de la tierra, sino para que lo empleen en la obra de vencer todo defecto de su carácter y en ayudar a otros por su ejemplo personal a ver la belleza de la santidad, a fin de que no seamos hallados sin manto de boda cuando Cristo aparezca. Santidad, qué cosa grande. Ni una sola ira, ni un solo pensamiento impuro, ni una sola intemperancia, ni una sola mentira, nada para la satisfacción propia, nada de vanidad, nada de orgullo, nada de autocompasión, nada de egoísmo, ningún pleito, ningún pensamiento tampoco de superioridad. Muy elevado el estado, muy elevado, imposible. Así lo dice el mundo cristiano. Y como cada vez copiamos más al mundo, pues resultamos a veces diciendo lo mismo. Y tenemos razón cuando pensamos en tamaña altura para alcanzarla por nuestras fuerzas. Porque con nuestras fuerzas, si ni siquiera podemos con el vestido, y si ni siquiera podemos con el estómago, ¿cómo vamos a poder con la mente? ¿Verdad? ¿Cómo vamos entonces a poder con la mente? Pero el Señor nos dice, nos ordena, sé santo, como yo soy santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Hermanos, no vinimos aquí para desalentarnos, sino para contemplar con objetividad el cielo, pero
recibiendo una promesa. Y a tiempo que el Señor nos da la orden, sed santos como yo soy santo, y sin santidad nadie verá al Señor, entonces nos dice algo que queremos dejar como pensamiento final en esta mañana. Vamos a Deuteronomio. Y sigan por favor la lectura de esta promesa tan extraordinaria que el Señor nos hace. En Deuteronomio el capítulo 30 y a partir del versículo 11 la palabra nos dice lo siguiente. Porque este mandamiento, ¿cuál es el mandamiento que hemos recibido hoy? ¿Cuál? Sed santos como yo soy santo. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Oh hermanos, no está arriba en el cielo, no está al otro lado en el mar. ¿En dónde está? Está aquí. Y el Señor nos trajo para examinar su palabra y para que la cumplamos. Y Él nos dice, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es difícil. Y nos da la clave para que no sea difícil. Porque si es por nuestra fuerza, no es difícil. Todos ustedes lo saben, no es difícil, sino es imposible. Pero con Dios todo es posible y servimos al Dios de lo imposible. Que el Señor nos ayude.